nosotros lo que utilizábamos era K por N entre el número de cuartil. Al final de cuentas, aquí simplemente la K la cambian por I. En realidad, miren, vamos a hacer, por ejemplo, si yo quiero calcular, por decir, vamos a decir que el cuartil 1, ¿sí? Entonces supongamos que N son 10 datos, ¿sí? Entonces aquí N es el valor de 10, pero aquí primero me pide que lo divida entre 4, entonces dividimos 10 entre 4 y tenemos un valor decimal que es 2.5. Después lo multiplicaríamos por la I, que en este caso vendría siendo el primer cuartil, vamos a decir. Sí, pues bueno, me da lo mismo, ¿no? 2.5. Entonces quiere decir que el primer cuartil se encuentra en la posición 2.5 de 10 datos, en la cuarta, exactamente en la cuarta parte de sus valores, ¿no? Y nosotros lo vimos por la fórmula K por N. Entonces en este caso pues era K, era 1 el primer cuartil, por N que era pues 10, pues nos da lo mismo, dividido entre 4, pues nos da exactamente lo mismo, ¿sí? 2.5. Entonces aquí no importa si trabajamos con la misma fórmula que vimos en la clase, o sea, la que tenemos en la actividad, o con esta fórmula, con cualquiera de las dos me da el mismo resultado, ¿no? O funciona. Simplemente que aquí en lugar de pues la variable K es una I, pero esto sigue siendo mi cuartil, mi decil o mi percentil, dependiendo de lo que se me pida, la I, ¿sí? N es el número de datos, este es el número de datos, vamos a decir que es la K, y pues siempre si es cuartil se va a dividir entre 10, ¿sí? En caso de que sea, si es cuartil, se divide, perdón, entre 4, si es decil se divide entre 10 y si es percentil se va a dividir entre 100. Entonces cambia un poquito aquí la fórmula, pero nos entrega el mismo resultado. Entonces vamos a decir que estas primeras fórmulas son para datos simples, ¿sí? O datos no agrupados. Después tenemos esta otra serie de fórmulas aquí abajito, que estas sí son para datos agrupados. ¿Ok? Y pues sí, como comentábamos, pues se hace ya esta sí ya se hace un poquito más compleja la fórmula, ya no es un cálculo tan sencillo. Pero si se fijan en esta parte sigue manteniendo, introduce algunos otros valores, como en este caso dice la sumatoria de la frecuencia. Acuérdense que el signo sigma, ya vimos este signo que tenemos aquí, sigma, nos indica o nos dice que vamos a sumar una serie de valores. En este caso nos dice que voy a sumar la frecuencia absoluta, voy a hacer la materia de la frecuencia absoluta, ¿sí? Aquí abajo, miren, de hecho está definido para que aquí está frecuencia absoluta, la suma de valores, vamos analizando esto. Entonces miren, tenemos aquí entonces que nos indica, por ejemplo, aquí qué cuartil, ¿no? Pues qué cuartil 1, 2 o 3, ya quedamos que no hay más de eso, ¿no? El cuartil 4 no se calcula porque pues de hecho es, vamos a decir, que el último valor de la lista, entonces no se calcula, ¿no? Siempre calculamos el cuartil 1, 2 y 3. Eso aquí en esta columna en la posición de los cuartiles o en la calculando cuartiles. Se me estaba pasando esto. Aquí tenemos, por ejemplo, esta variable llamada LR, dice que es el límite inferior real de la clase en donde se ubica el cuartil, ¿sí? Luego vamos a tener el número de datos, ¿sí? Que es n caso. Bueno, tenemos aquí sigma, las frecuencias, que es este valor que tenemos aquí. Luego tener la frecuencia de clase en donde se ubica el cuartil, o sea, vamos a buscar la frecuencia en la clase. Ya habíamos manejado esa parte, ¿no? De las clases. Y nada más, serían todos los valores que vamos a tomar. Ahorita los vamos a ir identificando con el ejemplo que sigue a continuación.
Entonces lo mismo tenemos para los deciles. Aquí qué decil vamos a calcular. Recordemos que nada más igual, nada más puedo solicitar valores del 1 al 9. Para los deciles vamos a decir que la fórmula es exactamente igual. ¿Qué es lo único que nos cambia en este caso? Pues nos cambia aquí. En lugar de dividir entre 4, aquí se va a dividir entre 10. Y en el caso de los percentiles se va a dividir entre 100. Pero de ahí en fuera la fórmula, vean que es igual, ¿no? Tiene exactamente las mismas variables, ¿no? Frecuencia de cuartiles, bueno, aquí cambia como f de d, frecuencia de deciles y frecuencia de f de p o de f subíndice p, de percentiles, pero sigue siendo la frecuencia nada más de cada caso, ¿no? Entonces aquí estamos, o aquí en el libro, estamos en la página 153, nos está especificando pues todas las partes de la fórmula, ¿sí? Tanto para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. Pues hoy vamos a ver esta serie de fórmulas, ¿sí? Que son para datos agrupados, ¿sale? La anterior que vimos era para datos simples o no agrupados, pero ahorita vamos a ver la fórmula para los datos agrupados. Aquí se me ha olvidado la C, la amplitud de clase, ¿sí? Para todos los casos. Bueno, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí con esta pequeña tabla, ¿sí? Dice que vamos a calcular estas medidas de posición en la distribución de frecuencia agrupadas que utilizamos para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Bien, entonces tenemos esta tablita con estas clases ya agrupadas, estas frecuencias dadas, y bueno, aquí las frecuencias absolutas. Recordemos que aquí simplemente para calcular este tipo de frecuencias, ¿sí? Es la frecuencia, vamos a decir, actual, ¿sí? Más la anterior. En este caso sería 11 más 3, 14. En este caso pues no hay ninguna anterior, así que esta pasa igual, ¿no? El 3 siempre inicia, vamos a decir, con esa frecuencia, que antes de ella no hay nada, o podríamos decir 3 más 0, porque no hay nada antes, pues 3, ¿no? Y aquí ya sería 11 más 3 nos da 14, y sucesivamente, ¿no? Después sería 14 más 9 nos da 23, 23 más 19 nos da 42, ¿sí? 42 más 13 nos da 55, 55 más 8 nos da 63, y 63 más 7 nos da 70. Entonces aquí simplemente son las frecuencias acumuladas, ¿sale? Bien, tenemos aquí ya, bueno, aquí estamos calculando nos dice que calculemos 3, como aquí en este caso como dato simple, ¿no? Bueno, entonces aquí simplemente, como es el primer cuartil, entonces son 70, bueno, aquí tendríamos que sacar la sumatoria de estos valores, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver aquí, no dice que son 70, vamos a confirmar. Entonces aquí vamos a sumarlos. Ok, ahí están, son 70. Bien, entonces estamos bien, ¿no? Entonces, por eso utiliza este valor. Ya vimos que la suma de las frecuencias es 70. Como vamos a calcular el primer cuartil, pues multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 4, que estamos haciendo básicamente lo mismo que la fórmula anterior, vean, ¿no? Entonces aquí ahora calculamos el cuartil 3, pues ahora y pasa a ser 3 porque es el cuartil 3. 70 por 3, 64, y nos dice que es 52.5. Entonces el cuartil 1 es 17.5 y el cuartil 3 es 52.5 en este caso, ¿no? Ya calculamos entonces
donde está el primero y el tercer cuartil. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita, jóvenes? Bueno, dice, después tenemos en el libro, ahora es en la página 154, nos dice que el valor obtenido con la fórmula de la posición se busca en la columna de frecuencias acumuladas. Si no se encuentra, se toma el inmediato superior. En este caso, el primer cuartil se ubica en la tercera clase y el tercer cuartil en la quinta clase, cuyas frecuencias acumuladas son 23 y 55. ¿Okay? Quiere decir que, por ejemplo, vamos a buscar este valor, ¿sí? El 17.5, pero lo vamos a buscar en nuestras frecuencias acumuladas. ¿Okay? Entonces tendríamos aquí el 3.5, ¿sí? Y lo vamos a ubicar nosotros aquí dentro de nuestra tablita, ¿no? En este caso, bueno, 17.5, que es el primer cuartil, pues se encuentra entre estos dos. $17.5 se encuentra aquí, ¿no? Entre 14 y 23, vamos a poner ahí. ¿Okay? Y el siguiente cuartil nos dice que se encuentra, o el cuartil 3 que calculamos, en 52.5. Vamos a ver, entonces, pues 52.5 se encuentra entre estos dos valores, entre 42 y 55. Ahí tenemos 52.5. Pues aquí lo que hicimos es simplemente ubicar en la tabla esos cuartiles que acabamos de calcular, que ahí ustedes los tienen en su libro, se los tienen a la mano, en su cuadernillo, ahí está, ¿no? El primer cuartil, su valor es de 17.5 y el segundo cuartil, su valor es de 52.5. Dice ahí que lo que vamos a hacer, ¿sí?, es que vamos a ubicarlo en el inmediato superior, o sea, si no se encuentra de forma directa, en este caso 17.5, donde lo ubico entre si en 14 o en 23, vamos a decir, pues yo tengo que indicar exactamente en este caso dónde va a quedar, y pues lo vamos a dejar aquí, en su inmediato superior, que en este caso es 23. Lo mismo para el cuartil llamado cuartil 3, su valor es de 52.5, pero yo lo voy a ubicar en 55, ¿sí?, en su superior inmediato. Superior de 52, dentro de los valores de la frecuencia acumulada, pues 55. Entonces aquí es donde se ubica, vamos a decir, el cuartil 1 y el cuartil 3, en 23 y en 55, ¿sale? Ok, vamos a hacer esto. Bien, vamos acá. Ok, posteriormente nos da, vamos a calcular los datos que nos faltan, ¿sí? Nos falta calcular el límite real inferior, ¿sí? Es lo que vamos a calcular ahorita. La posición cuartil, pues ya la acabamos de calcularla, vamos a ir haciendo en la tabla. Pues la sumatoria la vamos a calcular. La frecuencia de clase donde se encuentra el cuartil, ahorita la vamos a ubicar, y la amplitud de la clase, ¿sale? Pues todos esos datos son los que tenemos aquí en esta tablita. Entonces aquí fíjense, no sé, se cortó, pero bueno, aquí es el límite real de clase donde se ubica. En este caso nos dice que el límite inferior real va a ser igual al límite, en este caso, que es el valor de 64. Sí, vamos a ver, ok. Bueno, vamos a resaltar un poquito en esta parte. Quedamos entonces que estos valores son en donde quedaba el cuartil 1,
vamos a poner en rojo, así como en el libro, y quedamos que este valor era donde quedaba el cuartil 3, ¿ok? Entonces los vamos a resaltar más en amarillo. Bien. Entonces ya ubicamos la posición de los cuartiles, ¿sí? Por la primera fórmula sencilla. Después tenemos que calcular el límite inferior real de la clase donde se ubica el cuartil, ¿ok? Vamos a ver, entonces aquí tengo yo, vamos a decir el primer cuartil, y de aquí me voy a basar, o sea, ¿cómo es esto? Ok, y de aquí voy a basarme de este renglón, del tercer renglón, para irme a el límite inferior de ese renglón de la clase. En este caso, como podemos ver, es 64, que es lo que me marca en el libro, que es el valor que voy a tomar. 64. A ese valor dice que le voy a restar 0.5. ¿Ok? ¿Por qué le vamos a restar 0.5? Porque nos estamos manejando en unidades, y de el 63 al 64 la diferencia es de 1, ¿verdad? Entonces tomo la mitad, vamos a decir, de las unidades. Bueno, miren, aquí en la pantalla podemos ver la tabla de límites reales, cómo se calculan. Miren, para este ejemplo tenemos 70 datos, 70 elementos aquí. Dice que son calificaciones de 70 alumnos de bachillerato. Lo primero que hacemos, ya sea para las medidas de posición, de dispersión y otro tipo de medidas, pues calculamos el rango, el intervalo y la amplitud. ¿Sí? En este caso tenemos calculado aquí estos valores. ¿Cómo se calcula el rango? Bueno, el rango se calcula tomando el valor máximo, dice aquí, y restándole el valor mínimo. Entonces el valor máximo menos el valor mínimo, incluso aquí están resaltados. El valor máximo de esta colección de datos, o esta tabla, es 98 y el mínimo es 50. La diferencia nos da 48. El intervalo se calcula utilizando la regla de Sturges, que también ya la vimos. En este caso la regla de Sturges es esta fórmula, ¿sí? Donde me dice que es 1 más 3.3, estos son valores constantes, y esos valores que se suman se multiplican por el logaritmo de n. Vamos a hacer una calculadora. Vamos a hacer esto. Entonces sería 1 más 1 más 3.3 por logaritmo, en este caso LOG, de n, que en este caso son 70. Y me dice que es 7.08. Aquí está, 7.08. Lo redondeamos al entero más cercano, a 7 en este caso, y ya tenemos nuestro intervalo. Por último, la amplitud. ¿Sí? La amplitud, aquí vamos a tomar, de aquí viene el tipo de unidades que estamos manejando, la fórmula. Y de clase en clase, por ejemplo, aquí estoy pasando de 56 a 57, de 63 a 64, de 70 a 71, entonces estoy manejando 1, vamos a decir, o las unidades aquí van a ser. Entonces aquí sumamos 48 más 1, que serían 49, y 49 dividido entre 7 nos daría 7. ¿Sí? 7 por 7, 49. Bueno, ya que calculamos esos tres valores, vamos a la amplitud, este dato que tenemos aquí, es el que me va a ir guiando para ir formando mis clases. Aquí dice que me voy a ir de 7 en 7. ¿Sí? Entonces vamos a este valor de aquí. Este valor que nos va guiando para ir creando las clases. Entonces 56, contando el 50, son 7, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, son 7 valores. Y así vamos creando las clases de 7 en 7 para cada caso. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ya que tenemos esta tabla de la marca de clase, pasamos estos valores aquí de la clase, pero de aquí nos vamos a ir guiando. En este caso, por ejemplo, aquí, ¿cómo creo los límites reales? Esta es la tabla que me interesa que se entienda, cómo se crean los límites reales. Bueno, los límites reales, primeramente vamos a calcular los límites inferiores, que es algo muy parecido a lo que estábamos ahorita haciendo. ¿Cómo se calcula el límite inferior? Pues tomando tal cual el límite inferior de la clase, que en este caso es 50, ¿sí? Y le vamos a restar, ¿sí? En este caso las unidades, ya vimos que las unidades nos vamos, la diferencia entre cada intervalo es de 1, entonces dividimos eso a la mitad y nos da 0.5. Para el límite real inferior, ¿sí? Le vamos a restar esa diferencia, el 0.5, entonces aquí va a ser 50 menos 0.5 y nos da y nos va a dar este valor que tenemos aquí, 49.5, ¿sí? El límite superior, vamos a tomar igual. ¿Cuál es el límite superior? Pues en este caso el valor que tenemos, el superior es este número, es 56. Voy a seguir tomando ese 0.5, pero aquí, si pongo mucha atención, aquí se suma, aquí se restó. Para el límite real inferior se restó, pero para el límite real superior se sumó ese 0.5, ¿sí? Entonces, esta operación 56 más 0.5 nos da 56.5, ¿sale? Y así es como vamos formando nosotros los límites para cada caso, ¿no? Entonces este nos da este valor de aquí, este nos da el valor de aquí, y así sucesivamente, ¿no? Nos va dando cada uno de estos valores. Esas operaciones, 50 menos 0.5 nos da 49.5, 56 más 0.5 nos da 56, y hasta cubrir todos los elementos, vamos a decir, o todas las clases que aquí están. Aquí las tenemos identificadas, todas las clases, todas estas de aquí. Bueno, es algo parecido. Esto es simplemente para que aclarar acerca de los límites de clase, cómo se calculan los límites de clase reales, ¿no? Que es el dato que nos están pidiendo. Vamos a volver a nuestro ejercicio. Entonces aquí simplemente esta tabla era para ejemplificar. Volvemos a nuestro ejercicio. Ok, vemos esta tabla. Pues de ahí sale este valor, el límite de real inferior. Ya vimos que es, o se toma de este valor, del 64, y se le resta 0.5 por lo que les comenté, por las unidades, porque vamos a decir que entre 63 y 64 pues hay 1, entonces vamos a decir que se está tomando ahí la unidad, pero se divide a la mitad, ¿no? Es como la media de esa unidad entre un intervalo y otro, vamos a decirlo. Pues por eso es que se le resta aquí ese 0.5, y de esa forma pues ya tenemos nuestro límite inferior real, es 63.5 para el cuartil 1. Lo mismo hacemos para el cuartil 3 que ya calculamos, ¿sí? Pues el cuartil 3, recuerden que quedó en el 50 y... vamos a regresar, vamos a quitar esto. Ok, el cuartil tercero, vamos a poner Q1, Q2. Entonces el cuartil 3 fue Q3, no hubo Q2. Entonces el cuartil 3, ¿sí?
por medio de la fórmula, pues nos dio 52.5. Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en el límite, en el superior inmediato, que en este caso, pues como quedaba entre estos dos valores, entre 42 y 55, lo vamos a poner siempre en el superior inmediato, que es 55. ¿Ok? Bueno, aquí quedó el valor del cuartil 3. Pero dice aquí que igual tomamos el límite inferior real, pero del cuartil 3. Pues miren, el límite inferior real del cuartil 1, este no fue, okay. El límite inferior real del cuartil 1 fue 64, pues quedó 64 menos 0.5, ¿sí? El límite inferior del cuartil 3 es 78, por eso nos queda 78 menos 0.5, ¿okay? Entonces fíjense de dónde están tomando los datos. En este caso de las clases, ¿no? De los, como los dos valores son límites inferiores, pues tomo el primer valor. Acuérdense que es límite superior. El primer valor es el límite inferior y el segundo, este es el llamado límite superior, ¿sale? Pero el que nos interesa es este aquí, el inferior. Dependiendo de dónde nos haya dejado el cuartil, en este caso, el 1 y el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien. Vamos a ver. Ok, y ya con eso tenemos estos primeros valores, 64 menos 0.5, 63.5 y 78 menos 0.5 nos da 77.5. Ok. Luego viene la posición del cuartil, que es esta segunda columna, que eso ya lo calculamos, fue lo primero que hicimos. Ya vimos que aquí está, es esto de aquí. La posición del cuartil 1 fue 17.5 y del cuartil 2 fue 52.5. Entonces aquí están los dos valores, 52.5 y 17.5. ¿Okay? El tercer renglón, estamos calculando la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase donde se ubica el cuartil. ¿Ok? Bueno, y dice que esa frecuencia que antecede es 14. Nos vamos a ir a las frecuencias porque estamos con las frecuencias acumuladas. Vamos a verla aquí. Ok, dice entonces que la frecuencia acumulada para el cuartil 1, ¿dónde quedó el cuartil 1? Quedó aquí en 23. ¿Sí? Ok, fíjense, entonces la acumulada, esta es la frecuencia acumulada. Vamos a etiquetarla para que... Entonces dice el dato que es de la frecuencia acumulada. Dice claramente frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase donde se ubica el cuartil. ¿Dónde se ubica el cuartil? Pues aquí está. Aquí se ubica el cuartil, ¿sí? Dentro de la frecuencia acumulada. ¿Y cuál es el valor que le antecede o el valor que está antes de donde encontramos al cuartil? Pues ¿no? 14. Entonces ese es el valor que antecede a la frecuencia acumulada en donde nosotros ubicamos el primer cuartil. ¿Sí? Entonces por eso tomamos dicho valor. Entonces, por eso aquí dentro de la fórmula que estamos manejando es 14, ¿sí? Es este valor de aquí. Eso lo vamos a etiquetarlo con azul para que sí. ¿Ok? Y del cuartil 3 pues va a ser 42, ¿no? Ese es el valor que le antecede. Ahí está, miren. Es 14 y es 42. ¿Ok? Entonces así es como se obtiene este dato, ¿no? La frecuencia acumulada de la clase que antecede. Ok, el siguiente renglón es la frecuencia de la clase donde se ubica el cuartil. O sea que vamos a ubicar en donde ubicamos el cuartil, cuál es la frecuencia que le corresponde. Otra vez, entonces estamos aquí. Ok, aquí cae el cuartil. ¿Y cuál es la frecuencia que le corresponde? Pues esta de aquí, 9.
¿sí? Para este primer cuartil, y para el cuartil 3 la frecuencia que le corresponde es 13. Vamos aquí está. Entonces esos son los valores de donde obtenemos 9 y 13. Okay, esos son los valores. Y estamos, vamos a decir, obteniendo variables que van dentro de la fórmula, ¿no? De esta fórmula aquí a continuación. Todos estos valores que estamos obteniendo los vamos a sustituir dentro de esta fórmula para encontrar el cuartil, ¿no? Por último, el último dato que se nos pide es la amplitud. La amplitud o tamaño de la clase, ¿no? O la C famosa en este caso, ¿no? Que dice que es el límite superior menos el límite inferior más las unidades, que en este caso ya quedamos que las unidades es 1, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ok, vamos a ver entonces, aquí tomo 70, vamos a ver, porque aquí se tomó 70 más menos 64. Ok, miren, aquí tengo mi cuartil, ¿sí? El primer cuartil. ¿Quién es el límite inferior? 70, ¿verdad? Y el límite inferior 64. Entonces la fórmula dice que es límite superior menos límite inferior. Por eso la fórmula nos queda 70 menos 64 más las unidades, en este caso más 1. Lo mismo va a suceder con el cuartil 3. El límite inferior, ¿quién es? Es 84. El superior, perdón, es 84 y el inferior es 78. Entonces aquí nos va a quedar 84 menos 78 más 1. Y ahí está, miren. 70 menos 64 más 1, en este caso. Aquí hay un detalle. Tomo el mismo valor para el primer cuartil. Okay, no tomó para el cuartil 3, como pueden ver aquí dice claramente. Cuartil 1 está bien, si los estamos tomando de sus límites, donde se encuentra el cuartil 1, que es 70 menos 64, pero ya para el siguiente, como vimos aquí, debe ser 84 menos 78. Okay, entonces vamos a, aquí hay un detalle en esta parte, no la vamos a hay que corregirla, pónganle 84 menos 78 más 1, aquí sigue siendo más 1. Okay, vamos a hacer la operación. No debe ser 70 menos 64, debe ser 84 menos 78, ¿sí? Porque estamos viendo para el cuartil 3, no para el cuartil 1. Esos valores corresponden al cuartil 1. Para el cuartil 3 corresponden 84 menos 78. ¿Ok? Entonces esto es lo correcto, ¿no? Esta fórmula debe quedar igual, pero al final pues por suerte no nos afectó, ya que nos da el mismo valor. ¿Ok? Bueno, ok, ahora sí, ya después de que tenemos estos valores, o que obtuvimos dichos valores, ya nos vamos al desarrollo de la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces dice que vamos a ir sustituyendo los valores. Para el cuartil 1, primero el límite inferior real, que ya vimos que es 63.5, ¿sí? Entonces vamos sustituyendo esos valores. Entonces este valor es este de aquí, está muy grueso. El límite inferior real entonces es 63.5. Luego se va a sumar con esta operación que está entre corchetes, que en este caso es n entre 4 por el cuartil que estemos calculando, que es 1. Entonces n en este ejercicio igual son 70, creo que es el mismo que estaba pasando anteriormente, ¿no? Entonces es 70 el número total de datos dividido entre 4, porque estamos calculando cuartiles,
y multiplicado por el primer cuartil, porque estamos ahorita viendo el cuartil 1. Si estamos en el primer cuartil, entonces es 1 aquí. Entonces se sustituye. Después dice que menos la sumatoria de la frecuencia, en este caso pues es este valor 14, aquí es 14, que es la frecuencia que calculamos, dividido entre la frecuencia anterior a ella, que es 9. O sea, la frecuencia donde se encuentra el cuartil es 14 y la frecuencia anterior a donde encontramos el cuartil era 9, ¿no? Ya lo vimos en la tablita. Entonces sustituimos esos valores y este último que acabamos de calcular, ¿sí? Que el tamaño de la clase media, que lo vimos que es en los límites, en superior menos el inferior más las unidades, que es 70 menos 64 más 1, las 7, aquí pues hay unos datos, pero bueno, al final nos da 7. Entonces de esa manera calculamos ya el cuartil, sustituimos los valores en el cuartil 1. Lo mismo con cuartil, lo vamos a hacer con el cuartil 3. ¿Sí? Igual ahora sustituimos el límite inferior, pero para el cuartil 3, que es 77.5, ya lo vimos cómo se calculó. Igual obtenemos este valor, aquí sería el número de datos entre 4 por el cuartil que se va a calcular. En este caso el cuartil que se va a calcular es el tercero, por eso aquí se multiplica por 3, que estamos en el cuartil 3, ¿ok? Menos la frecuencia, ya también vimos, para la sumatoria de la frecuencia, dividida entre la frecuencia anterior a la frecuencia del cuartil, ¿sí? Que era en este caso 13, y al final multiplicada por la clase mediana, ¿no? Por la amplitud de la clase en este caso, que C, que bueno, nos dio igual el mismo valor, 7, y bueno, ya haciendo toda esa operación, pues nos da 66.2 para el cuartil 1 y 83.2 para el segundo cuartil. Bueno, ya que tenemos esos dos valores, los vamos a utilizar ya que nos piden el rango intercuartílico, o sea, entre cuartil 1 y 3. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, como pueden ver, es muy sencillo. El rango intercuartil se calcula simplemente haciendo una diferencia o resta entre dichos cuartiles, siempre el mayor primero, vamos a decir. En este caso pues simplemente sustituimos esos valores, ¿sí? Del cuartil 1 83.2, del cuartil 3 83.2, menos el valor del cuartil 1 que acabamos de calcular en esta fórmula, que es 66.2, y el resultado pues nos da este valor 17, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Ya resumido, dice que indican el 50% central de las calificaciones que se encuentran entre 83.2 y 66.2, ¿sí? Y la diferencia que es de 17. Entonces cuando calculamos ya sea cuartiles, es decir, los percentiles, pero en datos agrupados, pues la fórmula ya es un poquito más elaborada, vamos a decir, lleva más partes, ¿no? Pero siempre pues hay que estar atentos de dónde vienen los datos. Eso es lo importante, saber de dónde nosotros vamos a tomar nuestros datos o nuestros valores, ¿sí? Que son aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Del cuadernillo, para simplemente después sustituirlos y encontrar el valor, ¿sí? Entonces, para estos datos agrupados, el cuartil 1, vamos a decir que está, o su valor es de 66.2, y del cuartil 3 es de 83.2, ¿no? Igual pudimos haber calculado también el cuartil 2,
Cuando calculamos el cuartil 1 y el cuartil 3, no calculamos el 2.